Órale, mi gente. Qué gusto tenerlos de nuevo en su canal de confianza, donde desmenuzamos la economía y la tecnología como nadie más. Acomódense, porque la historia que les traigo hoy, no manches, es de película. Imaginen la escena. Enero de 2026, el Moscone Center de San Francisco, California. El aire vibra con la electricidad de miles de nerds, inversionistas y soñadores de todo el mundo. Es el CES 2026, la feria de electrónica más grande y salvaje del planeta. Y justo en medio de ese caos de luces neón y promesas futuristas, había un stand que se estaba robando el show. El de Quetzal Dynamics, el orgullo de la ingeniería mexicana. La gente se agolpaba, no, que va, era una muralla humana. No cabía ni un alfiler. ¿Qué estaba pasando? ¿Regalaban tequila o qué? No, amigos. Era algo mucho más embriagador, un robot. Pero no cualquier robot. Era un humanoide, de nombre Ixcuatl, que caminaba solo, con una fluidez que daba un poco de miedo. Saludaba a la multitud con un movimiento de muñeca casi humano. Se agachaba y recogía objetos del suelo con una delicadeza increíble. Subía y bajaba un pequeño tramo de escalera sin titubear. Se movía como una persona, como si tuviera alma dentro de su chasis de titanio y fibra de carbono. Y eso no era todo. A un lado, en una réplica de una cocina casera, otro robot, Xochiquetzal, doblaba la ropa recién lavada, pasaba la aspiradora e incluso preparaba unos huevos rancheros con una precisión de chef de estrella Michelin. La gente contenía la respiración. Un murmullo colectivo recorría la sala. ¿Neta es posible? ¿A poco esa cosa va a estar en mi casa? Era oficial, en 2026, la revolución robótica no estaba tocando a la puerta, la estaba tirando de una patada. Los celulares salieron como si fueran pistolas en un duelo del viejo oeste. Clic, clic, flash, flash. Todos grabando, transmitiendo en vivo, subiendo historias. Los gritos en todos los idiomas se mezclaban, oh my god, unbelievable, c'est magnifique. Era un momento de asombro global. Pero, y aquí es donde nuestra historia realmente empieza. Entre esa multitud hipnotizada, un pequeño grupo de personas no estaba mirando los movimientos elegantes del robot. Eran ingenieros de Guadalajara, la capital del silicio mexicano. Sus ojos, entrenados para ver más allá del espectáculo, estaban fijos en la cabeza del robot, en un pequeño punto detrás de un panel de acrílico transparente. Estaban viendo el cerebro. «Checa eso, güey», susurró uno de ellos, dándole un codazo a su colega. Dentro de su cráneo es el nuevo LPDDR5 de Grupo Azteca Tech. El otro asintió lentamente, sus ojos abiertos como platos. No manches. Sin ese chip, ese robot no es más que un maniquí carísimo. No podría moverse ni un segundo. El primer ingeniero sonrió con una mezcla de orgullo y asombro. El tablero está cambiando, compadre. Se está volteando por completo. Y esa misma noche, a miles de kilómetros de distancia, del otro lado del mundo, en Hsinchu, Taiwán, las luces de la sala de juntas principal de TSMC seguían encendidas. Eran más de las 11 de la noche, pero el ambiente estaba más tenso que una final del Mundial en penales. Se había convocado una junta de emergencia. Alrededor de una gigantesca mesa de caoba pulida, más de 20 directivos, los cerebros del gigante de los semiconductores, miraban con rostros sombríos una sola frase proyectada en la pantalla gigante. El tema de la reunión era brutalmente simple y aterrador: ¿cómo detenemos a Grupo Azteca Tech? Un silencio pesado, denso, llenaba la habitación. Finalmente, alguien se atrevió a romperlo. Su voz era un graznido cansado. Perdimos a Tesla. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Otro directivo añadió, con la mandíbula apretada, el contrato de los sensores de imagen de Apple también se fue con ellos. Un tercero golpeó la mesa suavemente con el puño. Y ahora hasta Qualcomm está en pláticas con ellos. Silencio de nuevo. Un silencio que gritaba pánico. Hace apenas un año, esta escena habría sido una fantasía, un chiste de mal gusto. Hace un año, la situación era exactamente la opuesta.
Grupo Azteca Tech, el gigante de la Ciudad de México, estaba contra las cuerdas en el mercado de memorias de alto ancho de banda, el famoso HBM. Su cuota de mercado era de un miserable 10%. Fallaban una y otra vez en las pruebas de calidad de Nvidia. Su división de fundición, su orgullo, perdía más de 7,000 millones de pesos cada trimestre. En los pasillos de la industria, en los foros de Internet, en las columnas de los periódicos financieros, el veredicto era unánime: el negocio de semiconductores de GAT está acabado. TSMC les lleva 10 años de ventaja, mínimo. Esos rumores no eran susurros, eran titulares. Y sin embargo, en solo un año, en 12 meses vertiginosos, todo se había invertido de una manera que desafiaba la lógica. ¡Pum! GAT recuperó el primer lugar en cuota de mercado de DRAM, superando a su archirrival doméstico, Silicio del Bajío, con ingresos de $19.2 mil millones. ¡Pum! TrendForce, la consultora más respetada, anunció que GAT sería el primero en pasar la certificación de calidad para el HBM4. ¡Pum! Consiguieron el contrato exclusivo para los chips de inteligencia artificial de Tesla, el AI5 y el AI6. ¡Pum! Le arrebataron a TSMC los sensores de imagen de Apple. Qualcomm estaba considerando seriamente volver con ellos. Y el golpe de gracia, el knockout que el mundo entero presenció en el CES, los componentes clave de la era de los robots, el nuevo oro del siglo XXI, estaban siendo monopolizados por una empresa mexicana. ¿Pero qué demonios había pasado? ¿Cómo fue que en un año, la fortaleza inexpugnable de TSMC empezó a temblar? ¿Y cómo Grupo Azteca Tech, la empresa que todos daban por muerta, estaba reclamando el trono del imperio de los semiconductores? Quédense conmigo, porque en este video vamos a desentrañar el increíble secreto de este regreso, la impactante verdad detrás de esta guerra tecnológica. Esto es Technonomics, y la función apenas comienza. Miren, esa demostración en el CES 2026 no fue solo un show de tecnología. Fue el disparo de salida de una nueva era. La época en que los robots humanoides caminan entre nosotros, limpian nuestras casas y trabajan en nuestras fábricas está, literalmente, a la vuelta de la esquina. Los expertos predicen que para el año 2030, habrá más de 100 millones de robots humanoides desplegados en todo el mundo. Fábricas, almacenes, hospitales, restaurantes e incluso nuestros hogares. Los robots comenzarán a reemplazar a los humanos en tareas físicas. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿qué se necesita para que un solo robot se mueva? Chips. Memorias. Y no unas cuantas, sino una cantidad obscena de memorias. Para que un robot pueda percibir, analizar y reaccionar a su entorno en tiempo real, necesita un chip de IA. Para que ese chip de IA funcione a toda máquina, necesita HBM. Para que el cuerpo del robot responda instantáneamente a las órdenes de su cerebro, necesita LPDDR. Para almacenar todo lo que aprende, necesita NAND. Un solo robot lleva dentro docenas de semiconductores de memoria. Hagamos cuentas. El mercado de memorias para 100 millones de robots, siendo conservadores, se estima en cientos de miles de millones de dólares. Y este es un mercado completamente nuevo, aparte del de los centros de datos de IA. Por eso los ingenieros mexicanos en el CES estaban que no se la creían de la emoción. Se dieron cuenta de algo fundamental: cuando llegue la era de los robots, las memorias dejarán de ser un producto cíclico, que sube y baja con la economía, para convertirse en una industria de crecimiento de plataforma. Será como cuando aparecieron los smartphones, o como cuando se masificaron las PCs. Otra ola gigantesca está a punto de reventar. ¿Y quién está en la cresta de esa ola? ¿Tabla de surf en mano? Grupo Azteca Tech. Líder mundial en LPDDR, líder mundial en NAND, y con su cuota de HBM subiendo como la espuma. GAT puede suministrar todas las memorias que un robot necesita. Para un fabricante de robots, qué padre es poder conseguir todo en un solo lugar. La era de los robots no puede comenzar sin Grupo Azteca Tech. Esa es la cruda realidad. Y justo en este momento crítico, TSMC cometió un error garrafal, un error de arrogancia. Subieron demasiado los precios.
TSMC anunció el precio de sus obleas de proceso de 2 nanómetros, y la industria se quedó helada. ¿Cuánto las subieron? Entre un 30% y un 50% más de lo que se esperaba. ¿Un 50%? No manches, es la mitad más. Déjenme ponerlo en perspectiva. Si originalmente planeaban cobrar $20,000 por oblea, unos 380,000 pesos mexicanos, ahora están pidiendo $30,000, o sea, 570,000 pesos. Son casi 200,000 pesos más por una sola oblea. Pero el precio no era el único problema. La disponibilidad también era un desastre. La producción inicial de 2 nanómetros ya estaba asignada en su totalidad a sus clientes VIP, Apple, Nvidia, AMD. Las empresas más pequeñas tenían que formarse y esperar, sin ninguna garantía de recibir sus chips a tiempo. Y lo que es más increíble, un análisis de JP Morgan reveló que algunos clientes estaban tan desesperados que estaban dispuestos a pagar una prima de hasta el 100% por una producción de emergencia, lo que en la industria se llama un hot run. El doble del precio. Pagarían más de 1,000,000 de pesos por una oblea. Así de crítica era la situación. Y aquí es donde la historia se vuelve casi cómica. Los ejecutivos de las grandes tecnológicas del mundo viajaban a Taiwán para reunirse con TSMC, para rogar por capacidad de producción. ¿Y dónde creen que se hospedaban? En moteles de paso en la región de Hsinchu. Incluso en Airbnbs de una sola habitación. No es broma. Los hoteles de la zona estaban completamente saturados por la cantidad de ejecutivos globales que iban a peregrinar a las oficinas de TSMC. Imagínense a un vicepresidente de Silicon Valley, acostumbrado a suites de lujo, durmiendo en un cuartucho rentado porque no había donde más quedarse. Estaban completamente a merced de TSMC. Esta carga, por supuesto, se transfería directamente a empresas como Qualcomm y MediaTek. Sus costos de producción se disparaban. Si los costos suben, el precio del producto final sube. Los celulares se vuelven más caros. Las computadoras se vuelven más caras. Y los consumidores, al ver precios tan altos, dejan de comprar. La demanda cae. Es un círculo vicioso. Y fue entonces cuando los clientes empezaron a hacerse una pregunta prohibida. ¿Realmente es buena idea depender de un solo proveedor para nuestra tecnología más avanzada? ¿No hay alternativa? Y justo en ese momento de duda existencial, Grupo Azteca Tech levantó la mano. Hace 1 o 2 años, la brecha entre TSMC y GAT era un abismo. Nadie consideraba seriamente a los mexicanos como una alternativa viable. Pero ahora, el ambiente ha cambiado radicalmente. Tesla eligió a GAT. Qualcomm está evaluando a GAT. Incluso AMD ha comenzado a ver a GAT como una opción realista. ¿Por qué este cambio tan drástico? La respuesta está en una sola palabra: rendimiento. O como se dice en inglés, yield. Déjenme explicarles el rendimiento de forma sencilla. Imaginen que tienen una tortillería y ponen a cocer 100 tortillas. Si 90 salen perfectas, bien redonditas y cocidas, su rendimiento es del 90%. En los semiconductores es igual. De una oblea de silicio se intentan fabricar 1,000 chips. Si solo 500 funcionan correctamente, el rendimiento es del 50%. Un rendimiento alto significa ganancias. Un rendimiento bajo significa pérdidas millonarias. Bueno, pues Grupo Azteca Tech ha logrado elevar el rendimiento de su proceso de 2 nanómetros con la arquitectura GAA, Gate-All-Around, a un nivel entre el 50% y el 60%. Para el mercado, esta fue la señal que estaban esperando. Ok, ya son confiables. Y esto no salió de la nada. Fue el resultado de un fracaso doloroso. En 2022, cuando GAT lanzó su proceso de 3 nanómetros, el rendimiento era terrible, apenas del 10% al 20%. Perdieron clientes, recibieron críticas durísimas. Pero en ese infierno, aprendieron a la mala. Acumularon una experiencia invaluable en control de procesos, en optimización para clientes específicos. Ese sufrimiento se convirtió en su mayor activo. El fracaso se convirtió en la base de su éxito. Y entonces, los contratos empezaron a llegar.
GAT ya tiene asegurada la producción de los chips AI5 y AI6 de Tesla. Tesla, amigos. La Tesla de Elon Musk. La empresa que está en la vanguardia de la conducción autónoma eligió a una compañía de la CDMX. Qualcomm está discutiendo una estrategia de doble proveedor para su próxima línea Snapdragon Elite, usando tanto a GAT como a TSMC. Hasta AMD, ante los precios y la incertidumbre de TSMC, está explorando diversificar su producción. Grupo Achat ya no es el plan B, es una opción en la mesa de los grandes. Este es el cambio más importante de los últimos años. Pero la historia no termina aquí. La verdadera locura apenas comienza. Hablemos del HBM. Sé que HBM suena súper técnico y aburrido. Piensen en esto. Una memoria RAM normal es como una calle de un solo carril en la Ciudad de México a las 6 de la tarde. Pasa un coche a la vez. El HBM, en cambio, es como un túnel de autopista de 20 pisos de altura, donde miles de tráileres cargados de datos pasan simultáneamente a toda velocidad. Para que una inteligencia artificial aprenda y razone, necesita procesar cantidades bestiales de datos muy rápido. Para eso necesita el HBM. Hace un año, como les decía, GAT estaba perdido en este mercado. Tenía una cuota del 10%. Silicio del Bajío, SDB, su rival de Querétaro, dominaba con un 67%. Era un dominio absoluto. GAT no pasaba las pruebas de Nvidia, su rendimiento era bajo, sus chips se sobrecalentaban. Se decía que estaban acabados en el HBM. Pero hoy, la tortilla se volteó. GAT es ahora el primero en pasar las pruebas de calificación para el HBM4. ¿Por qué? La clave está en su tecnología de proceso. GAT combinó su proceso de DRAM de sexta generación de 10 nanómetros con su propio proceso lógico de 4 nanómetros. ¿Y esto qué significa en español? Que resolvieron el problema de calentamiento y de velocidad al mismo tiempo. Verán, Nvidia recientemente subió sus requisitos de velocidad para el HBM4, exigiendo transferencias más rápidas. Todos los proveedores tuvieron que rediseñar sus muestras. Pero la tecnología DRAM de GAT brilló. Su proceso es tan denso y eficiente en energía que es ideal para manejar señales de alta velocidad. Y al integrar su propio chip lógico de 4 nanómetros en la base, lograron aumentar el rendimiento del procesamiento de datos y reducir drásticamente el calor generado. El cambio en la estrategia de Nvidia, que retrasó un poco el lanzamiento, en lugar de perjudicarlos, les dio tiempo para perfeccionar su producto. TrendForce ahora considera que GAT ya ha obtenido la certificación de Nvidia, colocándose en la pole position en la carrera del HBM. Esto no solo borra de un plumazo el retraso que sufrieron con el HBM3, sino que los posiciona como el proveedor líder para la próxima generación de aceleradores de IA. Una casa de bolsa lo dijo claro. La adopción del proceso de GAT significa que su competitividad en HBM se ha recuperado por completo. Y las proyecciones son brutales. Se espera que la cuota de mercado de HBM de GAT se dispare del 10% del año pasado al 35% este año. Más del triple. Por el contrario, se pronostica que Silicio del Bajío caerá del 67% a cerca del 50%, o incluso al 49%. El mercado se está invirtiendo. El rey está cambiando. Y si esto les parece increíble, agárrense. Hablemos de la memoria DRAM. En el último trimestre de 2025, los ingresos por DRAM de Grupo Azteca Tech alcanzaron los 19.2 mil millones de dólares. Silicio del Bajío se quedó en 17.1 mil millones. En solo un año, GAT recuperó el trono. ¿Cómo fue posible? Un rediseño total. Para solucionar los problemas de rendimiento de su HBM3 de 12 capas, GAT tomó una decisión arriesgadísima. Rediseñaron la memoria DRAM base desde cero. Crearon una DRAM completamente nueva. Y esa fue la llave maestra que les abrió las puertas de Nvidia y otros grandes clientes. Además, el 77% de su producción de DRAM son productos de uso general para servidores, y con la explosión de los servidores de IA, el precio promedio de venta de estos productos subió más del 50%. Un 50% más.
Eso significa que vendiendo lo mismo, ganas un 50% más de lana. Fue gasolina pura para sus finanzas. Actualmente, GAT enfrenta una escasez de suministro en toda su gama de productos especializados para IA, LPDDR, GDDR, SSDS, todo lo que fabrican, se vende al instante. Y este impulso parece que continuará. Además, como todos los fabricantes de memoria están enfocando sus líneas de producción en el HBM, que es más rentable, se está creando una escasez estructural de DRAM para servidores normales. Esto hará que el precio de la DRAM suba otro 30% o 40% solo en el primer trimestre de este año. GAT está a punto de ganar por partida doble, en HBM y en DRAM, una cosecha de beneficios sin precedentes. Gigantes como Citigroup han elevado sus pronósticos de ganancias anuales para GAT a la estratosférica cifra de 155 billones de wons, eso es más de 2 billones de pesos mexicanos. Una cifra récord. Es más del triple de lo que ganaron en el superciclo de 2018. Otra firma predice que la ganancia operativa de su división de memoria aumentará un 324% este año. Se abre la era de las ganancias trimestrales de 30 billones de wons. Y el año pasado ya alcanzaron los 20 billones. Pero esperen, hay otra vuelta de tuerca. La fundición. La división de fundición de GAT era el dolor de cabeza de la empresa. Perdía más de 7 billones de wons al año. Pero este año, se espera que reduzcan esas pérdidas drásticamente. ¿Por qué? Los chips AI5 y AI6 de Tesla se fabrican en sus plantas. El rendimiento está subiendo. La tasa de utilización de sus fábricas está aumentando. Y cuando tienes a Tesla como cliente, otros gigantes tecnológicos empiezan a mirar. Amazon, Meta, Google, Microsoft están en la lista de espera. Si Gigi demuestra que su rendimiento es sólido, más contratos llegarán. Recientemente, incluso ganaron la producción de los sensores de imagen de Apple y lograron que un viejo cliente que se había ido, Qualcomm, regresara a casa. Si la fundición se vuelve rentable, GAT tendrá una fuente de ingresos estable y masiva. Y aquí hay otro dato clave. De los 3 grandes fabricantes de memoria, GAT es el único que tiene espacio en sus fábricas para aumentar la producción de DRAM y NAND. Su competidor SDB ya convirtió su principal planta en una fábrica 100% dedicada a HBM. GAT es el único que puede satisfacer la creciente demanda en todos los frentes. Y luego está el golpe final, el que vimos en el CES 2026. La IA física. El robot humanoide. Quetzal Dynamics se convirtió en la estrella del show. ¿Pero qué hay dentro de la cabeza de ese robot? Chips. Memorias. La IA física hará que la demanda de semiconductores de memoria se dispare de una manera que ni siquiera los modelos de lenguaje gigantescos lograron. Esto transforma la industria de memorias en un sector de crecimiento estructural. Y en los robots, el chip clave será el LPDDR, de bajo consumo y alta densidad. Permítanme una última analogía. Un chip de memoria normal es como un muscle car con motor V8, potente pero gasta gasolina como si no hubiera mañana. El LPDDR es como un auto híbrido, te da un rendimiento excelente pero con un consumo mínimo. Para un robot que tiene que trabajar todo el día con una batería, el LPDDR es esencial. ¿Y quién es el rey indiscutible del LPDDR? Lo adivinaron, Grupo Azteca Tech. Cada robot vendido es una victoria directa para ellos. Y no olvidemos el almacenamiento, la memoria NAND. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, lo dijo en el CES, la era del almacenamiento es ahora. Y el líder mundial en participación de mercado de NAND es GAT. Se espera que el precio del NAND suba otro 49% este año. Resumamos. ¿Ven lo que está haciendo Grupo Azteca Tech? Recuperaron el número 1 en DRAM. Triplicaron su cuota en HBM. Están a punto de hacer rentable su fundición. Contrato exclusivo con Tesla. Le quitaron los sensores a Apple. Qualcomm ha vuelto. Monopolizan los componentes clave para la era de los robots. Dominan el mercado NAND. Están ganando en todos los frentes. Mientras tanto, TSMC sube sus precios un 50% y sus clientes,
desesperados, buscan alternativas. Y GAT se ha convertido en esa alternativa. Claro, hay que ser cautelosos. La inversión en IA eventualmente se desacelerará. Los precios de las memorias no subirán para siempre. Pero la tendencia actual es innegable. Grupo Achak está reclamando el imperio de los semiconductores. Hace un año, decían que estaban acabados. Hoy, amenazan el trono de TSMC. Las reglas del juego están cambiando. El emperador de los semiconductores ha vuelto. La fortaleza que parecía inexpugnable se está derrumbando. La rueda de la historia, amigos, está girando hacia México. Bank of America ha llamado a este año un superciclo y ha elevado el precio objetivo de las acciones de GAT a niveles nunca antes vistos. Ganancias de 2 billones de pesos, cuota de HBM del 35%, la fundición cerca de ser rentable, el monopolio de los componentes de la era robótica. Todo esto se está haciendo realidad este año. Solo aquellos que estén preparados podrán aprovechar esta oportunidad histórica. Este momento es un punto de inflexión. La era de la inteligencia artificial no puede funcionar ni un solo día sin Grupo Azteca Tech. La era de los robots, la era de la conducción autónoma, la era de los centros de datos. Son imposibles sin el ingenio mexicano. Y eso, amigos míos, es la realidad que se está desarrollando frente a nuestros propios ojos. Gracias por acompañarme. Esto fue Technonomics. Nos vemos en la próxima.